El propósito de esta clase es describir los cambios metabólicos relacionados al estrés o al SIDS y su perfil temporal, brindando un sustrato fisiológico para entender e interpretar la respuesta al estrés, con proyecciones y hacer soporte nutricional, por supuesto. Explicar algunos conceptos, además, sobre barrera intestinal. Analizando el esquema temporal del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, nosotros podemos ver que hay dos fases. Después del daño tisular o la agresión, hay una fase aguda, que es la fase de shock, o la fase EP, como la llamó Cadverson, donde ahí predomina la baja del consumo de oxígeno, y isquemia, hipoperfusión, alteración de permeabilidad y hipovolemia. Pero eventualmente, si nosotros reanimamos al paciente, el paciente se reperfunde, va a caer en un estado más bien hiperdinámico, hipermetabólico, que es la fase crónica del SIRS. Y puede haber unas disfunciones en ese momento, dependiendo de la severidad, etc. Y en esta fase crónica, o flow, como llamó Cadverson, es la fase que vemos muchas veces en los pacientes por semanas. Y eso va a la recuperación o a la muerte, dependiendo de muchos factores, por supuesto, que vamos a analizar. Es importante recordar que frente a la injuria aguda, finita, se desencadena simultáneamente un SIRS y un CARS, o sea, una respuesta inflamatoria sistémica, ¿cierto? Y una respuesta antiinflamatoria sistémica, dependiendo del insulto, y esta se evoluciona a veces por días o semanas, dependiendo de la gravedad. Puede producir o no disfunciones de órganos, ¿no es cierto? Y genera en el tiempo consecuencias de este estado proinflamatorio y consecuencias de la inmunosupresión que pueden llevar al paciente a recuperación o una muerte en forma diferida. Este es el contexto sobre el cual vamos a hablar de los cambios metabólicos. Una vez más, aquí la fisiopatología de la respuesta metabólica al estrés, donde hay una fase precoz EP y la fase de flow posterior. La fase EP y la fase de shock, hipovolemia, hipoxia, donde el gasto está disminuido, el consumo de oxígeno está disminuido, etc. En esta fase no alimentamos, nos dedicamos a reanimar y a limpiar los escombros. Después, si se reperfunde el paciente, somos exitosos en la reanimación, viene la etapa de flow, la etapa de flujo, donde esos son los típicos cambios de los cuales vamos a hablar. Ahí el paciente está hipermetabólico, está hipercatabólico, hay circulación de hormonas y citoquinas que modulan el metabolismo, hay un gran gasto energético, etc. Hay síntesis de proteínas fase aguda, o sea, el paciente está vivo, está fluido, y hay una serie de cambios que están siendo producidos en distintos órganos para ayudarlo a defenderse y a sobrevivir. Estos cambios de la fase del grupo, de la fase del SIRS, están inducidos por una mezcla de mediadores más hormonas. Las hormonas son las catecolaminas, el glucagón, corticoides, GH, en general hormonas que son contrarreguladoras de insulina y mediadores inflamatorios de distinto tipo. La sumatoria de ambos produce los cambios metabólicos que básicamente van a tratar de preservar la energía y van a tratar de, ¿para qué? Para mantener las funciones vitales, para modular la inflamación, para optimizar la función inmunológica y también para inducir la reparación de los tejidos. Todo esto está programado genéticamente y es parte de nuestra respuesta metabólica para la sobrevivencia. La respuesta sistémica metabólica se caracteriza por hipermetabolismo, hipercatabolismo, que vamos a ver son cosas distintas, la respuesta de fase aguda, los cambios en la glicemia, hiperglicemia en general, o lo que Claude Bernard llamó la diabetes de la injuria, depresión de la función inmunológica, por supuesto, alteración de permeabilidad vascular y alteración de la función gastrointestinal. Vamos a hablar de estos temas. El hipermetabolismo se define como el aumento del gasto energético en reposo, que tiene varias fuentes, como vamos a ver. El hipercatabolismo y la destrucción del músculo producido de los complejos actina-miosina y liberación de aminoácidos. ¿Y cuál es el sentido? Esta destrucción muscular, el catabolismo regulado por corticoides y por alguna citoquina, genera la liberación de aminoácidos que van a, en el caso por ejemplo de la alanina, van a estimular la neoglucogénesis, y en el caso de los otros aminoácidos van a ir como sustrato a la síntesis de proteínas de fase aguda. El hipercatabolismo, su función principal es energía y proveer sustrato para la síntesis de proteínas de fase aguda. ¿Cómo hablamos del estrés metabólico? A través del nitrógeno ureico urinario. ¿Por qué? Porque cada vez que se destruye músculo y aminoácidos van al hígado, se sintetizan nuevas proteínas de fase aguda,
Pero también como byproducto se produce urea, y la urea se excreta por la orina, nitrógeno ureico urinario. Por lo tanto, si yo voy siguiendo el nitrógeno en la orina 24 horas, me da una idea proporcional de la magnitud del hipercatabolismo, de la circulación de aminoácidos del músculo al hígado, ¿no es cierto? Y la generación de urea como byproducto. También estudiar la relación de la glicemia con los requerimientos de insulina, el lactato, etc. Eso me da una idea de lo que llamamos estrés metabólico. Vamos a hablar entonces de hipermetabolismo, que es una condición que siempre está presente en el CIRS. El hipermetabolismo se define como un aumento de gasto energético en reposo, ¿no es cierto? En reposo del paciente en cama, por supuesto. Significa un aumento del consumo de oxígeno global, ¿cierto? Los pacientes a veces uno les puede hacer calorimetría indirecta y están gastando 3.000 calorías, por ejemplo. Sabemos que es complejo y que en los años se ha demostrado que intentar un equilibrio calórico no mejora la sobrevida y al contrario, para lograr un equilibrio calórico, por ejemplo, dar 3.000 calorías es absurdo porque el paciente tiene intolerancia a sustrato, tiene problemas con el manejo de la glicemia, porque hay un medio hormonal contrarregulatorio de insulina, por lo tanto tienden a hacer hiperglicemia, por lo tanto no les puedo dar mucha glucosa, a veces tienen falla renal, no les puedo dar mucho aminoácido en forma tan liberal, digamos. Quieren hipertrigliceridemia y nos cuesta darles lípidos. Hay intolerancia a los sustratos, por lo tanto cuesta muchísimo alcanzar las calorías que teóricamente está perdiendo, pero afortunadamente esto no es importante por razones que voy a explicar más rato. Y cuando doy calorías las tengo que dar habitualmente como fue en mixto, es decir, un porcentaje de glucosa, un porcentaje o hidrato de carbono, un porcentaje de aminoácidos, un porcentaje de lípido. Porque eso es lo que hace el paciente. Si uno estudia los cocientes respiratorios, los pacientes con CIRS estable, en general son alrededor de 0,83, 0,85, que ese cociente respiratorio refleja un consumo más o menos en 3/3 de los 3 sustratos principales. Y eso tengo que respetarlo cuando yo programe mi soporte nutricional. Cuando uno estudia las fuentes del hipermetabolismo en general, puede darse cuenta que hay una parte de hipermetabolismo que es intermediaria, que es intrínseca, que no se puede modular. Por ejemplo, el consumo metabólico del hígado. El hígado, cuando está dedicado a producir proteína de fase aguda, gasta muchísima energía, mucho oxígeno, y eso no se puede disminuir. El consumo, el tejido inflamado, necrosado, también gasta porque hay inflamación, hay mucho consumo de oxígeno en las células inmunes, y eso tampoco lo puedo disminuir, salvo que, por ejemplo, en una necrosis pancreática yo entro a operar y entro a picar, como se dice, saque necrosis, por lo tanto disminuye los promotores de inflamación, pero la verdad es que eso es muy controversial, ¿no? Pero hay otra parte de este hipermetabolismo, de este gasto energético aumentado, que es reversible o es modulable, como por ejemplo el aumento del trabajo respiratorio, que yo podía modularlo desde colocar un paciente al ventilador, colocarle ventilación no invasiva, aliviar la compresión torácica, quitando el dolor, sacando derrames pleurales, etc. Y o es el cardiovascular, si el paciente tiene anemia, tiene una arritmia rápida, bloquear esa arritmia, tratar la anemia, y eventualmente, ¿no es cierto?, con eso podemos disminuir el consumo de oxígeno del corazón. Por lo tanto, parte de este hipermetabolismo es modulable, parte no. Y yo tengo que hacer eso, por supuesto. Y si hago eso bien, probablemente voy a bajar el consumo metabólico. En vez de 3.000 calorías, voy a gastar, qué sé yo, 2.000, 1.800, 1.400. Por lo tanto, no es tan matemático como decir cuánto gasta, le doy eso. No. Primero tengo que mirar cuánto de eso lo puedo revertir. Ese exceso de gasto energético con medidas relativamente simples como las que acabo de señalar. Y después de eso veo cuánto queda. Y lo que queda probablemente no modulable. Y de ahí yo más o menos calculo cuántas calorías tengo que darle. Pero siempre pensando que el equilibrio calórico no mejora la sobrevida. Por lo tanto, tengo que dar las calorías. Actualmente estamos más bien pensando en dietas hipocalóricas de alrededor de 20 kilocalorías por kilo. Y da lo mismo que el paciente gaste más. Antes, cuando ya empecé en cuidado intensivo, dábamos 35, 40 kilocalorías por kilo. Es decir, ahora estamos con más bien dietas hipocalóricas. Aquí se ejemplifica lo que acabo de señalar. Por ejemplo, el consumo de tejido inflamado, quizás de vidaje, no podemos hacer nada en el hígado, trabajo respiratorio, agitación, sedante, manejo del delirio, ventilación mecánica, la anemia, ¿no es cierto?, corregirla para disminuir el estrés cardiovascular, etc.
Es decir, hay cosas modulables y cosas no modulables. O si ustedes quieren, hay un VO2 que es fútil, que podríamos tratar fácilmente. Imaginen delirio, un paciente saltando como Hulk en la cama. Si yo le pongo un fármaco antidelirio, lo tranquilizo, lo calmo, le baja el consumo de oxígeno cerebral, etcétera. Por ejemplo, entonces, es absurdo tener a los pacientes con cosas que podríamos corregir fácilmente, gastando energía innecesariamente, estresando al corazón. De modo que esas son las cosas que tengo que pensar. Para eso tengo que analizar, ¿no es cierto?, la situación metabólica de los pacientes. Y así cuando uno piensa, por ejemplo, en los fundamentos de una dieta hipocalórica, la dieta hipocalórica no se trata con calorías. Es decir, el consumo de oxígeno es fútil, no se trata con calorías. Las calorías se dan para apuntar, ¿no es cierto?, a tratar de mantener un aporte energético que sustente el consumo de oxígeno hepático, la inflamación y el consumo que es no modulable. Y recordar siempre que el medio endógeno es complejo para alimentar, porque hay intolerancia a los hidratos de carbono, hay dificultad con los lípidos, hay azotemia hiperrenal. Así que siempre es complejo el soporte nutricional de los pacientes con SIDS. Es un ejemplo muy interesante, la injuria cerebral aguda. Por ejemplo, si yo estuvo mal a un paciente y está muy agitado, el gasto energético cerebral puede aumentar hasta un 130, 170%, un gasto absolutamente inútil. En cambio, si yo, por ejemplo, al paciente lo sedo y lo ventilo, puedo bajar de 170% a 100%, o sea, puedo bajar el gasto energético a lo normal, y no aumentarlo un 30, 70% cuando el paciente está agitado, extubado, respirando mal, etc. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Y así, distintas intervenciones, como el uso de beta-bloqueadores, por ejemplo, ha mostrado disminuir el gasto energético cerebral, el consumo de oxígeno cerebral en un 25%, el uso de relajantes musculares un 42%, en algunos trabajos el coma barbitúrico un 30%, o sea, hace un 13 a 43%, es variable, pero lo importante es que distintas medidas de neuroprotección o de disminuir el consumo de oxígeno cerebral pueden bajar el gasto energético del cerebro, que es un órgano que consume muchísimo, y llevar al paciente a una situación de mayor equilibrio. Ahora vamos a hablar de hipercatabolismo, que es una condición que hay que entender en los pacientes críticos. El medio hormonal de los pacientes con SIDS críticos está fuertemente comandado por la acción de hormonas contrarreguladoras y de citoquinas. Estos van a inducir esta sopa de entre mediadores y hormonas de estrés, un aumento de la glicólisis a nivel muscular, lo cual va a llevar a mayor producción de lactato aeróbico, como hemos dicho en clases anteriores, y este lactato va a ir al hígado y va a alimentar la neoglucogénesis, la producción de glucosa, ¿cierto? Va a aumentar la producción de lactato y la producción de glucosa, la producción de lactato aeróbico en el músculo, la producción de glucosa por el hígado, la neoglucogénesis a partir del lactato, el ciclo de Cori, ¿cierto? Como hemos dicho en otras clases. Pero también este medio hormonal va a liberar, va a destruir proteínas, estas proteínas van a liberar aminoácidos, como la alanina, que va a ir hacia el hígado para inducir neoglucogénesis también y aumentar la producción de glucosa. Pero también el medio hormonal va a generar lipólisis en el tejido adiposo y va a llevar aumento de glicerol, que va a ir también a alimentar la neoglucogénesis. De modo que la neoglucogénesis está alimentada desde los hidratos de carbono, desde las proteínas y desde la grasa. Este es el medio, ¿no es cierto?, y sumado a la glicólisis hepática, que lleva a que el paciente se pueda medir el estrés por el nivel de glucosa y el nivel de lactato que podamos detectar en la sangre. Y así, en relación al metabolismo proteico, lo que predomina es el hipercatabolismo, una movilización del nitrógeno corporal a partir de músculo, especialmente mucho el músculo, también un poquito la piel, un poquito el intestino, van aminoácidos al hígado, algunos para energía como la alanina que alimenta la neoglucogénesis y otros para la síntesis de proteínas fase aguda. Este hipercatabolismo no es supresible
con aminoácidos exógenos. Los aminoácidos exógenos no frenan el hipercatabolismo porque el hipercatabolismo está alimentado por las citoquinas y el cortisol, por la inflamación sistémica en el fondo. Si la inflamación mientras siga, va a seguir habiendo hipercatabolismo. Los aminoácidos exógenos no frenan eso. Lo que sí hacen es pueden eventualmente aumentar la síntesis proteica total, pero no frenar el hipercatabolismo. El breakdown de aminoácidos a nivel muscular libera aminoácidos ramificados, uno de los cuales es la alanina, por supuesto, que va a la neuroglucogénesis, también estimulada por el glucagón, ¿cierto? Los aminoácidos aromáticos y otros van a la síntesis de proteína en fase aguda. La glutamina, que se libera, ¿no es cierto?, también en este proceso, alimenta a los enterocitos y a los linfocitos T. Esta breakdown de proteínas está alimentado también por adrenalina y cortisol. El piruvato se convierte en alanina eventualmente, y etc. O sea, hay un cruce entre los distintos sustratos producido por este medio hormonal que ya es picado. Esta diapositiva es muy antigua, donde muestra, digamos, cómo la instrucción del músculo se transforma en un pool, transforma el músculo en un pool de nitrógeno móvil que va a proveer aminoácidos, ¿no es cierto? Y va a mantenerse este proceso, este pool, esta dupla entre músculo e hígado, en que el músculo alimenta al hígado con aminoácidos para las razones que ya señalé y para la síntesis proteína en fase aguda. En este proceso se pierde urea. Midiendo urea o nitrógeno ureico en la orina 24 horas tenemos una idea de la intensidad del proceso. Este es uno de mis mentores, Frank Serra, y estos gráficos corresponden probablemente hacia finales de los 80. ¿Qué pasa a nivel del hígado? Los macrófagos hepáticos, como la célula de Kupffer, son activadas por mediadores sistémicos, los sinusoides hepáticos, y el macrófago estimula al hepatocito a través de sustancias que le envía como señales, ¿no es cierto? Y a través también de unión célula-célula y creación de canales donde le manda otras señales, y eso hace que el hepatocito en el tiempo deje de sintetizar las cosas que sintetiza normalmente, como albúmina, transferrina y otros, VLDL, y empieza a sintetizar proteínas de fase aguda que son fundamentales para la sobrevida. Este juego entre Kupffer y hepatocito se produce este proceso de generación o gatillo de la síntesis de proteínas de fase aguda. Las proteínas de fase aguda positivas, las que aumentan, ¿no es cierto?, las que disminuyen la albúmina, transferrina, etc. Las positivas, está ahí la proteína C reactiva, está el amiloide A, está la aptoglobina, filinógeno, esos factores de coagulación, facciones de complemento, etc. Y estas tienen picos en general en las primeras 48 horas y se mantienen mientras se mantenga el estímulo de los promotores de inflamación. Estas son las proteínas de fase aguda son fundamentales para la sobrevida de los pacientes. Entonces, ¿qué podemos resumir respecto al hipercatabolismo? Primero, que no hay una relación entre gasto energético y hipercatabolismo. No es que porque le falta energía al paciente, el paciente se pone hipercatabólico. Eso pasa, digamos, en el ayuno no estresado. No. El paciente se pone hipercatabólico porque las citoquinas y algunos mediadores inflamatorios destruyen músculo para que los aminoácidos vayan al hígado esencialmente y alimenten la síntesis de proteína en fase aguda. Si doy glucosa, no freno esto. Si doy proteína, no lo freno. Se va a frenar cuando la inflamación disminuye. La instrucción preferencial de músculo que libera aminoácidos se usa en la producción de energía, proteínas reparativas, las mismas citoquinas, hormonas y células. Por supuesto que el hipercatabolismo puede llevar a malnutrición proteica, y esto se asocia a menor función inmunológica, menor síntesis de proteínas viscerales, mayor morbilidad y pobre outcome. Nosotros no podemos modular esto, pero lo podemos agravar. La inmovilización, o sea, tener al paciente en cama, no moverlo. Los esteroides aumentan el catabolismo. Los barbitúricos eventualmente lo podrían disminuir, pero en el fondo lo podemos modular, pero en forma perversa. No podemos frenarlo. Eso es muy importante, y la nutrición de ninguna manera frena el hipercatabolismo. Y hipercatabolismo puede ser agravado por los corticoides, reposo prolongado, relajantes musculares, por supuesto. El hipercatabolismo, como ya dije antes, depende del medio neuroendocrino y citoquinas. No es modulable con dieta ni con calorías. No sacan nada, pero tenemos que dar aminoácidos y proteínas para mantener
el pool corporal de nitrógeno. ¿Por qué? Porque si nosotros no diéramos proteína y esta situación se prolongara por semanas, a veces el hipercatabolismo es tan severo que se pierden 100 a 200 gramos de proteínas diarias por la orina. ¿Se dan cuenta lo de eso? Un bife mediano perdiéndose por la orina todos los días, destruyendo músculo, perdiendo por la orina, destruyendo. Y si no damos nitrógeno, a la larga, el pool corporal de nitrógeno va a crecer a tal punto que algunas reacciones de síntesis hepática, que son masa dependientes, o sea, dependen de la masa del sustrato, su velocidad de reacción, pudiera pauperizarse, pudiera disminuir la síntesis de proteínas estructurales o funcionales importantes porque falta el sustrato. No porque el sustrato esté en cero, sino que disminuye a tal punto que la reacción bioquímicamente se hace más lenta. Entonces no podemos permitir eso. Entonces damos aminoácidos. Y por eso los objetivos nutricionales del soporte nutricional es tratar de llegar a un balance nitrogenado lo menos negativo posible. Balance nitrogenado significa cuánto pierdo de proteína en la orina, ¿cierto? Y cuánto le doy. El ideal sería que estuvieran equilibrados. Pero eso es muy difícil a veces cuando el hipercatabolismo es muy severo. Pero a lo menos que el gap sea lo más chico posible. Y generalmente podemos dar 1,5 o 2 gramos de proteína por kilo, eso es lo que es habitual. Pero a veces los pacientes pierden más, digamos. Pero bueno, se hace lo que se puede. Una de las principales reglas del soporte nutricional es primero no dañar, primero no nurture. Entonces, damos nitrógeno de fondo para mantener ese pool corporal de aminoácidos. Algunas reflexiones sobre barrera intestinal a continuación. Dentro de las funciones del intestino, por supuesto, está la mantención de la barrera funcional, la secreción de mucus, bilis, inmunoglobulina A, mantención de la peristalsis, del flujo sanguíneo, etc. La función de barrera es muy importante. Nosotros tenemos una microbiota, tenemos millones de bacterias en el tubo digestivo y, por supuesto, tenemos que impedir que esas bacterias se absorban masivamente a la sangre, ¿no es cierto? Permeen a través del tubo digestivo. Una pequeña cantidad de bacterias se absorben diariamente y mantienen estimulado el sistema linfoide, el sistema inmunológico de alerta, lo mantienen activo a nivel de las glándulas linfáticos mesentéricos y el tejido linfóide asociado al intestino, el GALT. Para la memoria inmunológica es importante pequeña absorción de endotoxina, bacterias todos los días. Pero en general se absorben poco porque tenemos barreras que nos impiden. Barreras que uniones estrechas entre las células del intestino y también otras barreras para prevenir la absorción a través de las células trans o paracelulares. Esta protección de barrera, hay cambios de la función de la permeabilidad del intestino fisiológico. Por ejemplo, cada vez que yo como, esta barrera se abre un poco para permitir la absorción de nutrientes. Eso es fisiológico. Pero también se puede aumentar la permeabilidad, perderse esta función de barrera que gasta energía en el shock, por supuesto. Cuando hay mucho estrés, se puede perder la función de barrera y se absorben anormalmente sustancias que no debieran absorberse. Y como bacterias, endotoxina, mediadores proinflamatorios, eso puede dañar al huésped. De modo que la función normal del intestino es muy importante que se preserve. Aquí se ve cómo en el ayuno y el shock se deteriora la barrera funcional y estructuralmente. Ustedes están viendo ahí cómo translocan bacterias, esto se llama translocación bacteriana, el intestino atónico, se pierde función de barrera, pasan las bacterias libremente a través, entre las células, se meten a la vellosidad y se van absorbiendo y van generando enfermedad. De modo que esto es lo que uno gustaría prevenir, ¿cierto? La translocación bacteriana. En el shock hay un rápido deterioro de la perfusión de la punta de las vellosidades y esta sería una parte vulnerable donde podría empezar, ¿no es cierto?, el proceso que llamamos translocación bacteriana. Es importante recordar que la perfusión de la barrera, o la perfusión de la vellosidad, perdón, es un vaso único que llega hasta el final, el tip de la vellosidad, y que pasa pegadito a las venas, por lo tanto se pueden generar, cuando el flujo es lento, mecanismos de contracorriente que impiden que la punta de la vellosidad sea bien oxigenada. El intestino en reposo actúa como un promotor de inflamación. Se absorben, ¿no es cierto?, endotoxina y otras sustancias que hacen un priming y estimulan a los macrófagos y generan que las células de la inmunidad innata que están en el intestino se activen y generen mayor inflamatorio sistémico. Por lo tanto, el intestino se transforma fácilmente en un órgano proinflamatorio. Siempre se dijo desde hace 1000 años
que en el ayuno puede disminuir la masa de la mucosa, la altura de la vellosidades, las superficies protectoras, puede aumentar la permeabilidad, se pierden algunas inmunoglobulinas, se deteriora el tejido GALT, etc. Y el ayuno, ¿no es cierto? Por ejemplo, uno usa nutrición parenteral, aumenta este deterioro que es progresivo en el tiempo. Siempre, a raíz de todo esto, se ha pensado, o soñado más bien, en el tiempo, y se ha ilusionado, me atrevería a decir casi, de que la nutrición integral precoz podría prevenir todos estos cambios que señalé antes. Nosotros hemos desmitificado esto a través de estudios importantes para el grupo, con el grupo de nutrición de la universidad. Por ejemplo, este paper. Este paper es un paper emblemático en este sentido. Nosotros estudiamos aquí a 15 pacientes críticos que tenían un ayuno de más de 4 días. Estos pacientes fluctuaban el ayuno entre 4 y 20 y tantos días. Eran pancreatitis y otras situaciones que impedían la alimentación entera. A estos pacientes que tenían un mínimo de 4 días en ayuno, que estaban en ventilación mecánica, estaban graves, etc., les hicimos 2 cosas. Una, les estudiamos la permeabilidad intestinal. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través del test de lactulosa manitol. ¿Qué significa esto? La lactulosa y el manitol son 2 polisacáridos, ¿cierto? El manitol, cuando lo vamos por una sonda nasogástrica, el tubo digestivo se absorbe totalmente y se elimina por la orina. La lactulosa no se absorbe, se usa de hecho como laxante en los pacientes cirróticos, etc. Y por lo tanto, si yo doy una mezcla de lactulosa y manitol y la pongo en el estómago de un paciente, a través de una sonda, paciente ventilado, etc., y recolecto la orina durante 5 horas, y miro la relación entre lactulosa y manitol en la orina, por cromatografía. Esa relación lactulosa-manitol es proporcional a la permeabilidad. ¿Por qué? Porque normalmente, como no se absorbe la lactulosa, excepto solo el manitol, y yo miro las 2 en la orina, si esta relación aumenta, es decir, hay lactulosa en la orina, incluso más lactulosa que manitol, significa que la barrera está totalmente deteriorada y se está absorbiendo todo. Por lo tanto, la relación lactulosa-manitol relación nos permite estudiar la permeación de la mucosa intestinal. Y también eso lo hicimos, por supuesto, en estos pacientes. Pero además, le hicimos una endoscopía, por supuesto, y en la endoscopía se tomaron biopsias del duodeno, de la mucosa duodenal, para estudiar morfometría. Esto que significa altura de las vellosidades, profundidad de las criptas, contenido de nitrógeno, es decir, estudiar atrofia. Entonces estudiamos atrofia y permeabilidad en pacientes que tenían un ayuno de al menos 4 días en cuidado intensivo en un proyecto FONDES desde hace algunos años. Usamos para este estudio como controles para el estudio morfométrico, biopsia de la mucosa duodenal. Usamos a pacientes que habían consultado en el Policlínico de Gastroenterología del hospital, que tenían alguna sintomatología, dispepsia, etc. Si esa endoscopia era normal, a los pacientes se les pedía permiso antes para hacerle una biopsia. Y usamos como controles de lactulosa manitol a estudiantes de medicina que se tomaron esta azúcar y de medimos orina por 5 horas. Estos son los resultados. Ustedes ven que los pacientes tenían un deterioro de la altura de vellosidad y de la profundidad de las criptas, importante, ¿no es cierto?, comparado con los grupos controles. Había atrofia, por supuesto. Una atrofia, yo diría moderada. La verdad es que en animales uno nota más atrofia. En humanos parece que liberan bastante glutamina endógena, entonces eso protege algo. Es una atrofia moderada. Y el rango de lactulosa manitol estaba 4 veces elevado con respecto a los controles, es decir, había profundas alteraciones de permeabilidad. Hasta ahí, ¿no es cierto?, es esperable, ¿cierto? Había un porcentaje de atrofia esperable, está en ayuno, y había aumento de permeabilidad, cosa que también esperábamos. Sin embargo, vamos a ver algo muy importante en la próxima diapositiva. Esto es, tras 4 días de ayuno, había atrofia en la mucosa, había aumento de permeabilidad. Pero, y esto es perplejizante para nosotros en esa época, contra nuestra hipótesis, la magnitud de la atrofia no guardaba ninguna relación con la antigüedad del ayuno. Es decir,
Había pacientes que tenían, qué sé yo, 15 días de ayuno y tenían poquita atrofia. Y otros que tenían 8 días de ayuno y tenían mucho más atrofia. No había relación entre, como uno esperaría, ¿cierto? Mientras más tiempo en ayuno, más atrofia. No, totalmente correlación cero. También, correlación cero entre alteración de permeabilidad y antigüedad de ayuno. Es decir, pacientes que llevan 20 días de ayuno, cero alimentación enteral, poca alteración de permeabilidad, otros llevan 4 días de ayuno y alta alteración. Es decir, ninguna relación entre tiempo en ayuno y alteración de permeabilidad, ninguna relación entre tiempo de ayuno y atrofia. Y más todavía importante, no había ninguna relación entre atrofia y permeabilidad. Es decir, pacientes mucha atrofia, poca permeabilidad, pacientes poquita atrofia, alta permeabilidad, ninguna relación. Este trabajo demuele las bases de los que piensan todavía que hay que dar alimentación precoz para prevenir la atrofia o prevenir la permeabilidad. No tiene nada que ver con el ayuno. O sea, le doy o no le doy, las cosas suceden por mecanismos que no entendemos, pero que no tienen nada que ver con el ayuno mismo, ¿ya? Así que este trabajo fue uno de los primeros que empezó a demoler este mito que todavía sigue, este mito absurdo casi que los pacientes graves hay que darle alimentación desde el primer día. Más aún, hicimos un estudio subsecuente hace 10 años, donde con otro proyecto Fondesit estudiamos una población bien especial. Quisimos saber qué tan precoz eran las alteraciones de permeabilidad y elegimos una población de 10 pacientes neurocríticos que tenían hemorragias cerebrales, que estaban en coma, que estaban con un factor de presión intracraniana, que tenían hipertensión intracraniana, que estaban graves en la UCI, ventilados, etc. Estos pacientes en general uno trata de rescatar el cerebro manteniendo un estado más bien hiperdinámico, buenas presiones, se preocupa mucho que no haya hipoperfusión. Entonces les pusimos, para estar seguros que no había isquemia, queríamos descartar isquemia en esto del intestino, le pusimos un tonómetro gástrico. Nosotros vimos en clases de otro módulo, lo viera la tonometría gástrica, pusimos un tonómetro, la perfusión de la mucosa era normal en estos pacientes. Y les hicimos el día 1 test de lactulose mannitol y lo comparamos con controles, con los mismos controles de estudiantes de medicina. Y encontramos que el día 1 había groseras alteraciones de permeabilidad. El día 1. Es decir, nada que ver, los pacientes llevan 24 horas sin alimentación, o sea, nada que ver con la falta. El día 1 ya tenían alteraciones de permeabilidad. Y esto, por supuesto, es muy precoz, mucho más de lo que pensábamos. Y obviamente no puede tener que ver con ninguna alteración histológica. Todavía no pasa nada histológico en el músculo, en el estómago, ni en el intestino. El día 1, nada. Pero sí tuvo que ver con la magnitud de la inflamación cerebral. ¿Cómo sabemos esto? Porque le pusimos un catéter en el bulbo yugular y tomamos citoquinas que venían del cerebro y comparamos con las citoquinas sistémicas. La relación entre citoquinemia vulvar yugular, o sea, cerebral, versus la sistémica, es decir, el gradiente citoquina bulbo arterial. Y mientras más citoquina, o sea, mientras más inflamado el cerebro, ¿cierto?, mayor alteración de permeabilidad. O sea, la alteración de permeabilidad es un fenómeno que depende de la inflamación, depende de citoquinas, y eso no es modulable. Le podría yo dar una parrillada, digamos, y no prevendría este fenómeno. Tiene que ver con la inflamación, no con el ayuno. Por lo tanto, todos los que siguen pensando obtusamente que hay que alimentar desde el día 1 a los pacientes, independientes si están en shock y no, la verdad es que pueden hacer un gran daño y no tienen ningún fundamento científico para hacerlo. Deben demitificar este concepto. Durante 1000 años, exageradamente hablando, por supuesto, se ha dicho que la nutrición enteral estimula la proliferación celular, que podría preservar la integridad de la función de barrera, que estimularía la producción de agentes endógenos de hormonas digestivas como la policitoquinina, la bastrina, la bombecina, que tendrían efectos tróficos sobre la mucosa, etcétera, etcétera. Pero alguien puede creer, por favor, alumnos que están escuchando, alguien puede creer en su sano juicio que por demorarse, no darle alimento 1 día, 2 días o 3 días a un paciente, mientras lo estamos hidratando, le estamos tratando el shock, le estamos tratando condiciones graves que lo están amenazando la vida, que desde el día 1 al día 3, esto va a determinar que se muera más o menos al mes, a los 28 días, al año, que tenga más días en ventilador, que tenga más no sé qué, es absurdo, digamos. O sea, de hecho, piensen ustedes esto.
Cuando usted está muy enfermo, por ejemplo, si han tenido gripe, cuando uno tiene gripe y tiene fiebre alta, 39, 40 grados, está como pollito en la cama con calofrío, chapillando como cerdo, digamos, mojando todo con fiebre, usted tiene ganas de comerse un asado. No, ¿cierto? Lo único que quiere es tomar agüita, tomarse un paracetamol, que la mamá, cuando uno era chico, le trajera una sopita de pollo, digamos, quizá uno anda así como pollo, anda así como casi, uno se siente muy mal. Uno no quiere comer. Pero los fundamentalistas de la nutrición integral, no, a los pacientes en shock hay que darle alimento y si no cooperan hay que darle prokinético, hay que meterle no sé qué. Eso es absurdo, digamos, es contra la fisiología más elemental. Si cuando estamos gravemente enfermos nosotros mismos en nuestras casas, no queremos comer, o sea, queremos tomar pura agüita, tecito, agüita de hierba. Entonces, basta esta mentira, digamos, que está alimentada más por la industria farmacéutica que quiere vender más y más y nos mete la idea que hay que alimentar del día 1, etcétera, con fórmulas cada vez más inteligentes, pero que al final no han demostrado en el tiempo ningún impacto realmente en la sobrevida ni en nada. Es más, los invito a revisar los estudios Nutrirea 2, el estudio Calories, el estudio VEN. Hay 4 grandes estudios publicados en New England y JAMA en los últimos 5 años, diría yo, con 10.000 pacientes más o menos, que desmitifican y destruyen el concepto de la nutrición enteral o parenteral precoz. Lo destruyen. Incluso demuestran que la nutrición enteral o parenteral son igualmente seguras. Es más, el Nutrirea 2 demostró que en pacientes que se le da nutrición enteral el primer día hacen más disfunción neuromuscular. Aparentemente, y le voy a poner una referencia en la plataforma del curso, aparentemente porque si hay nutrición demasiado precoz, enteral o parenteral, se sensa en el cerebro que ya el peligro pasó y se inhibe la autofagia, que es un mecanismo de protección de la destrucción de tejidos. Por lo tanto, si doy alimentación demasiado precoz, contra todo el sentido de la fisiología humana y la lógica, el sentido común, diría yo, vamos a hacer cambios que hacen que el organismo deje de defenderse. O sea, es peor, no es mejor. Y es más, el estudio Nutritea 2 demostró que lo que le da nutrición enteral más encima hace más isquemia intestinal y más complicaciones. Por lo tanto, olvídense, dejen a sus pacientes tranquilos, no les den nutrición los primeros 3-4 días. Preocúpense de reanimar, remover los escombros y después empecemos a alimentar. Por lo tanto, la nutrición enteral, ¿no es cierto? Se da en un contexto más encima que los pacientes nichos más graves tienen iridio, tienen parálisis intestinal, están distendidos, tienen presión intraabdominal aumentada. Es un escenario pésimo que la nutrición puede, ¿no es cierto?, eventualmente hacer daño porque los nutrientes se absorben con gasto de energía y por lo tanto, si yo un intestino todavía a medio morir saltando, medio isquémico, un paciente tipo un shock hace 2 días, le meto alimentación al tubo digestivo, va a gastar oxígeno tratando de absorber eso, y si todavía no tiene buena oxigenación, se puede necrosar el intestino, se puede quemar, como mostró el estudio Nutritea 2. Por lo tanto, no. Es difícil decir si el intestino ya se reperfundió bien o no. Aunque hay atrofia, alteración de permeabilidad, no tiene nada que ver con la nutrición, como ya dije antes. Así que la nutrición enteral precoz, olvídense de este concepto. Existen cambios metabólicos característicos de la respuesta metabólica al estrés. En términos generales, estos cambios son adaptativos y fundamentales para la sobrevida. Sin embargo, cuando son exacerbados o persistentes, pueden ser deleterios y difíciles de controlar con terapias exógenas. El soporte nutricional debe ser planificado entendiendo estos cambios y nunca debe tener como objetivo cambiar los patrones naturales a riesgo de inducir toxicidad asociada a nutrición intensiva. El hipermetabolismo es parcialmente modulable. El hipercatabolismo no es modulable con nutrientes, pero sí puede atenuarse con algunas medidas generales. La barrera intestinal es compleja y puede alterarse en distintas condiciones que no son modulables con nutrición. La nutrición enteral precoz es controversial y debe sopesarse riesgo versus beneficio antes de emplearla, y nunca en pacientes en shock, al menos antes del 3er día.